Listo, ya estamos en vivo. Así que amigos y amigas de Conciertos Perú, bienvenidos a un nuevo episodio de CP Informa, en el que vamos a estar comentando las noticias musicales más importantes de esta semana. Mi nombre es Gerardo y acá estamos con Roxy y Daniel Efecto, así que hola amigos, ¿puedo ir saludando a la gente? Hola chicos, ¿qué tal? Me desaparecí de nuevo, pero ya volví. Que estén pasando un bonito domingo. Qué bueno tenerte de regreso, Roxy. Hola, Gerardo, y hola también a todos los que se van conectando. Recuerden que sus comentarios son súper importantes para nutrir la información que vamos a compartir hoy día. Claro, y bueno, como han visto en el título, vamos a estar hablando de los conciertos presenciales que están confirmados acá en el Perú para el 2021, ¿no? Porque a partir de que esta semana salió la nueva fecha del concierto de José Luis Perales, que va a tener dos presentaciones en el Gran Teatro Nacional el 15 y el 16 de noviembre, ¿no? Entonces a partir de eso dijimos, wow, este es uno de los primeros conciertos que nos enteramos que están confirmados para este año acá en el Perú. Y hemos estado investigando y no es el único, hay varios más y vamos a estar comentando al respecto, ¿no? Pero es una noticia que nos sorprende, es pensar en conciertos que se van a realizar en el Gran Teatro Nacional este año, a finales de año, en noviembre, acá en Lima, ¿no? Es algo que, al menos a mí, me tomó un poco de sorpresa. Sí, a mí también me entusiasma ese tipo de información, así sea José Luis Perales, pero estoy tan desesperado por ir a un concierto que si parece entonces está ok y no hay ningún inconveniente con el tema de asistir, pues podría ir. Yo lo que creo que somos muy cositas. Yo lo que creo que para noviembre no va a haber nada. Bueno, esperemos que sí, pero de verdad como está la situación, de verdad que da un poco de miedo programar conciertos y sobre todo ilusionarse, ¿no? Porque ¿quién no quiere ir a un concierto? Como dice Daniel, ya creo que todos estamos locos ya en Sí, nuestras sí, Sí. sí. casas. Y bueno, pues no, si hemos, podemos ver las páginas de Teleticket, en realidad no es el único, ¿no? Porque ya habían conciertos que los habían anunciado desde incluso antes del 2020 y que, bueno, dada la situación de la pandemia, han ido aplazando, pero tienen fechas confirmadas para este año. Por ejemplo, el Vivo por el Rock 11, ¿no? No sé si el 11, pero va a ser Sí, el el 11 11, creo. 11 de septiembre del 2021 en San Marcos. Es un concierto que en teoría está confirmado acá en Lima. Otro también, el de Gianmarco, por sus 30 años, el 21 de agosto en el Estadio Nacional. Y el más próximo es uno de salsa con el Gran Combo, el Noche de Salsa, que en teoría se podría realizar el 26 de junio en el Estadio Nacional, ¿no? Entonces no sé si esa será una fecha que realmente podamos Complicado. avecinar, ¿no? Porque es ahorita nomás en Sí. 2 meses, ¿no? Y creo que eso también se va a Sí, tener que aplazar. Yo creo que es sí, yo creo imposible. que esas reprogramaciones, sobre todo las más próximas, junio, agosto, de hecho se hicieron en esa especie de, no sé si llamarla desesperación o ver de darle alguna solución a las personas de, oye, tu concierto de todos modos se va a realizar y bueno, encontraron esas fechas disponibles, ¿no? Claro. Creo que en todo caso, el anuncio más reciente, que es el de José Luis Perales, hasta cierto punto podría ser el más viable, Claro. considerando que es a final de año, Noviembre, ¿no? Mediados en de noviembre. noviembre, y Con fe. hasta donde ha estado comunicando el gobierno, en teoría para fin de año deberíamos estar el 100% de peruanos vacunados. Ojalá sea así y ojalá también de darse ese escenario se den otras fechas, pero por cómo van las cosas, medio complicado, ¿no? Y igual, ojalá se logre, pues. Claro, porque en realidad en otras partes del mundo ya se están anunciando giras. Por ejemplo, Zoé acaba de anunciar su próxima gira por Estados Unidos, ¿no? Entonces, la banda mexicana Zoé va a presentar su nuevo disco. Ya hay fechas en Norteamérica, pero, por ejemplo, no hay fechas en México, ¿no? Zoé ya confirmó sus Mm, fechas en Estados Unidos, pero no hay fechas en México, ¿no? Y un poco habla de la situación como allá con el tema de la vacuna y bueno, Sí, el desarrollo de ese están. país permite, ¿no? Que ya se puedan hablar de giras para finales de este año. Sí, la cosa en México no sé exactamente, o sea, de hecho deben estar mejor que nosotros, ¿no? Pero sí sé que hay algunos lugares donde también están, o sea, digamos, igual en cuarentena, igual teniendo sus medidas, o sea, como que no está como que
tan pro la cosa como quizá en Estados Unidos, ¿no? Que ya hay muchos más vacunados, ya la cosa está mucho más controlada. Así que tiene lógica que no estén apuntando primero a México, sino a los lugares donde ya hay una vacunación, ¿no? Ya la gente está más protegida. Claro, incluso hasta donde también me habías comentado, Gerardo, Zoé se está presentando con Dorian, ¿no? Ajá. Y el último fin de semana también en Miami se presentó Karol G en un concierto sin mascarilla, sin un lugar cerrado. Entonces, ¿En serio? entonces, bueno, ojalá, esperemos que en Perú también la situación se acelere, que haya disminución de muertes, de contagiados y de tantas desgracias que hay, y que la música se reactive, porque es un sector que está, o sea, creo que ni siquiera es que pase desapercibido, sino que ya casi es inexistente dentro de todas las prioridades que hay. Claro, claro. Mira, acá Gerson Bullón dice, en México en octubre se aperturan los conciertos. Ah, mira, Ah, ¿quién México como ya, ellos? en teoría, nosotros podríamos también, ¿no? Ya tenemos fechas por más o Sí, menos de ahí a hecho, finales del año, ¿no? a propósito de de lo que menciona Gerson, siempre a fin de año en México pues se dan los festivales grandes como el Corona Capital, Mm. ¿no? Y Corona también, Capital. sí, y también salen otras fechas por ahí, los B-sides, ¿no? Los shows. Entonces, sí, bueno, veamos cómo evolucionan las cosas. El panorama es medio complicado. De hecho, ya tenemos la experiencia del 2020 en el que decíamos, también a estas alturas del año, o sea, Ujú. decíamos, no, estamos en abril, mayo, sí, Sí, de pronto para Claro. octubre, noviembre ya, ¿no? qué ilusos éramos. Sí, sí, sí. Pero sí, pues la verdad es que la situación que afrontaba la música acá en el Perú es una situación de crisis, a pesar de que hemos tenido estudios como el que se publicó hace nomás unas cuantas semanas sobre, lo publicó la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, ¿no? Y ahí Ajá. hablaban de que justamente el streaming en Perú creció en 13%, siendo más del 80% de los ingresos totales de la industria musical acá en el Perú, ¿no? Entonces eso habla de esta nueva normalidad y sorprende que el streaming haya crecido y que represente tanto de la industria musical en nuestro país, ¿no? Y además este estudio también muestra que Latinoamérica es la región con mayor crecimiento del mundo, ¿no? Por encima de Estados Unidos, por encima de Europa, Latinoamérica está creciendo en cuanto a la industria musical, ¿no? Entonces, a pesar de esta crisis, todavía hay algunas cifras que nos hablan de ya una inercia que venía desde mucho antes, ¿no? De que era algo que todos celebrábamos siempre y no esperábamos que sucediera una pandemia, pero ya veníamos de un crecimiento importante. Sí, y esperemos que con esas mismas ganas que están streameando, cuando esto vuelva a la normalidad, también la gente vaya a los conciertos. Yo realmente justo estaba hablando de eso hace poco con unos amigos, ¿no? De cómo será realmente cuando ya todo vuelva a la normalidad, normalidad. Yo siento que la gente va a querer más estar en los conciertos, apoyar, al menos eso es lo que yo pienso, ¿no? Porque igual uno nunca sabe, porque al final de repente vuelve a toda la normalidad y la gente también después se olvida y fue, ¿no? Pero lo lindo sería de que guardemos esas energías, esas ganas de apoyar a los artistas peruanos para cuando todo vuelva a la normalidad poder también asistir a sus conciertos y apoyar de esa manera, pues, ¿no? No solo quizá a los grandes, obviamente que todo el mundo va a ir, sino Claro, quizá también a que haya más cultura musical en el país, ¿no? En general, que haya claro. más ese movimiento cultural, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, bueno, a mí me llama la atención de todos modos que se dé ese crecimiento, pero desde el punto de vista de el, el retorno que recibe el artista, porque en teoría a mayor cantidad de streamings también debería haber un ingreso económico, ¿no? O sea, como lo menciona Roxy, probablemente los grandes lo vean mucho más reflejado que los Pues pequeños, ¿no? Entonces allí está la invitación para las personas de que, bueno, no es que se pasen el día escuchando a los artistas independientes, porque hay otras maneras de apoyar, ¿no? pues Desde sí. recomendándolos en sus redes sociales o de pronto comprando merch, ¿no? Compartiendo siempre novedades. Yo creo que eso es una forma activa de poder ayudar a los artistas, ¿no? Y bueno, ojalá eso se vea como un ejercicio continuo. Pues sí, sobre todo que realmente, no sé si muchos aquí saben, pero de streaming, un artista realmente no gana casi nada. ¿Ok? A menos que Claro, seas, no sé,
Taylor Swift, Katy Claro. Sí, o Perry, sea, ¿me entiendes? Es muy mínimo sí, en la ganancia. esta semana justo estaba viendo cifras de los artistas que tienen mayor cantidad de streamings en Spotify, pues sí, en el top 10 están monstruos, ya no, o sea, son mutantes, ya no Sí, monstruos, no claro. sé. Sí. Bad Bunny, Taylor Swift, J Balvin, Dua Lipa, Ariana, de The Weeknd, repente. Ariana, Justin Claro. Bieber, o sea, Según ya el son orden. estudio de justamente la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, los artistas más populares durante el 2020 han sido, en primer puesto, BTS, ¿no? Es el artista que ha Uf, tenido mayores ventas en el 2020. En segundo lugar está Taylor Swift. Tercero, Drake. Cuarto, aguanta. uy, Cuarto. ese Drake está en todas, ¿ah? Sí, estaba también Juice WRLD, no sé si estará en esa lista. Claro, cuarto está The Weeknd, quinto Billie Eilish, sexto Eminem, séptimo Post Malone, Eminem. octavo Ariana Grande, noveno Juice WRLD y décimo Justin Bieber, ¿no? Que habla del dominio Juice de WRLD que de la música pop, rompe, Juice ¿no? WRLD. Norteamericana y qué loco que el número uno sea una banda de K-pop, ¿no? BTS. Sí, y yo te mencionaba justo que lo del fenómeno de Juice WRLD, porque Juice WRLD falleció Mm, ya Mm. hace poco tiempo, pero aún así su disco póstumo, que justo lo vi el fin de semana, pero la está rompiendo el pato, si pueden claro. escucharlo, en buena hora. Claro, y bueno, justamente Roxy estaba comentando cómo apoyar a los artistas locales, porque la industria musical, estamos hablando de, claro, lo bien que le va a BTS, lo bien que le va a Taylor Swift, lo bien que le va a Ariana Grande, pero si hablamos de nuestra industria nacional, estamos viviendo una situación bastante difícil y para muchos de los fans incluso nos resulta complicado apoyarlos en este momento del 2021 en el Perú, en el que estamos en medio de elecciones y toda la temática en redes sociales gira en torno a la política, ¿no? Entonces es un momento muy difícil para la gente que quiere seguir hablando de música, de arte, de cultura y seguir difundiéndolo, ¿no? Incluso vemos artistas que en sus propias cuentas Se opinan manifiestan. sobre política, ¿no? Entonces la temática Ajá. incluso de los propios artistas ha girado hacia la Pues política, sí. ¿no? Pues sí, a mí, a ver, yo nunca he sido de hablar de política. Realmente, bueno, la gente que me sigue en Instagram podrá ver mi posición, pero siempre se ha comentado de eso, ¿no? De que si un artista tiene o no tiene que hablar sobre política, porque se sabe que obviamente un artista o una persona mediática tiene ese poder de influencia, ¿no? Hacia sus fans, hacia la gente que lo sigue. Entonces, al momento de que ellos toman una decisión, es muy probable que los demás lo sigan, ¿no? O como que simplemente los idealizan tanto, los quieren tanto que dicen, uy, si mi artista favorito dice que va a votar por este, yo también voto por él, ¿no? Claro. Como una ley. Entonces, por eso, usualmente el artista siempre se ha delegado como que haga arte, pero que esas cosas no opine, porque es como un Mm. poco supuestamente no es ético o están usando su poder para hacer campaña. Pero en las finales yo creo que mientras sea para algo justo, y obviamente no necesariamente que le paguen al artista para que hable, ¿no? O Ujú. que sea realmente una opinión honesta del artista, yo creo que está bastante bien. Al final esa es una opinión más, ¿no? Y yo creo que realmente ya una persona adulta, una persona que vota, creo que también tiene que tener ya un criterio propio, ¿no? Ya debe tener ya un poquito más de conciencia sobre eso. Yo creo que la mayoría de que se podrían dejar más influenciar serían más los chicos, ¿no? O sea, los adolescentes que siguen a sus artistas, pero de repente los que somos más adultos no. Pero aún así es un tema muy loco. Yo la verdad que primera vez que opino de política también así muy abiertamente y sí es un poquito pesado, ¿ok? Sí hay Es bastante bastante. hostigamiento, Sí. quizá no a veces ni siquiera por comentarios que te lo dejen en tu post, sino también por mensaje directo, ¿no? Mucha gente escribe o intenta imponer sus Uf, ideas y sí, es bastante desgastante. ajá, sí, desgasta demasiado. Bueno, en realidad, este comentario viene a razón de la publicación de Toño Jáuregui los últimos días, ¿no? Que, bueno, la leí, pero la verdad no entendí lo que quiso decir Toño. Y tampoco es que haya como tenido interés porque al fin y al cabo es lo que él piensa y está bien. O sea, ese es su punto de vista y se respeta. Pero lo que queríamos comentar era la respuesta que hay de las personas, ¿no? Que Mm, no hay como una especie
ok, tú piensas de esa manera, yo pienso distinto y te chanco por eso, ¿no? O sea, antes se criticaba bastante que no, que son apolíticos. Ajá, Las bandas y los artistas en Perú hablan de cualquier estupidez y ahora, bueno, cuando hablan de política, ahora no entiendo, los chancan, ¿no? Entonces al es como, revés. sí, entonces hay esa dicotomía que es lo que llama la atención más allá de lo que haya dicho Otoño y otros artistas, porque no es el único, ha habido un montón que se manifiestan abiertamente en redes sociales, así que eh, no estoy seguro, no he visto que alguno haya contestado y bueno, eso es, yo voy por el lado de sea lo que sea que piense quien sea, hay que tener un mínimo de respeto. Claro, sí, eso iba también algo que siempre decimos, ¿no? Acá, y es que el Internet tiene que ser un espacio de diálogo, ¿no? De comprensión, y muchas veces estas posturas, cuando un artista habla de política, hace que la gente que piensa de esa manera dice, yo te apoyo, yo creo en ti, y la gente que no piensa de esa manera dice, Uf. eres un imbécil, tú no sabes nada, ¿no? Entonces, finalmente termina polarizando y puedes hacer que incluso hasta pierdas fans, ¿no? Entonces, es por eso es que muchas personas prefieren no hablar de política porque si te pronuncias al respecto, la mitad de la gente que piensa a favor va a decir yo estoy contigo y la otra mitad que está en contra va a decir ya no quiero Sí, escuchar tu música, ¿no? Entonces es algo complicado por ese aspecto, ¿no? Sí, yo lo que creo que realmente ya al ser personajes públicos o tener seguidores, ya sabes lo que te viene. O sea, ya uno sí, tiene que estar preparado para eso porque es obvio que eso va a pasar. Y sobre todo en esta generación que estamos viviendo las redes sociales, ¿no? Donde realmente tampoco podemos ser dictadores y decir, no, tal y tal y tal y tal tienen derecho a comentar y los demás que no piensen como yo no pueden decirme nada. O sea, Claro. realmente es muy difícil poder controlar eso y la gente te va a decir lo que sea, te va a insultar, todo. Obviamente tú como dueño de tu página puedes bloquear o puedes decidir a quiénes filtrar, ¿no? Pero realmente tampoco podemos decir como que no tienen derecho a decirme nada, porque al final es todos tenemos derecho a decir la opinión que queramos. Pero lastimosamente eso también trae a esta generación, como se le dice, ¿no? Generación de cristal, que no me gusta tanto decirle así, sino que yo creo que hay mucha gente que quiere ser escuchada, o sea, que quiere Ujú. dar, como digo, su opinión, pero ya se llega a hacer como una bola de comentarios, tanto así que el tema también de lo que dijiste hace un rato de, ah, no piensas como yo, te dejo de seguir, ¿no? O si me claro. gustabas como artista, pero en esto no piensas como yo, ay, no, chao, Mm. te cancelo, o te comparto y Sí, digo, miren, entonces son un montón de eso, cosas y que digo, eso están locos. sucede, sucede muchos escenarios, ¿sabes? No solo en Sí, política. A mí me claro, en pasa todos. en Instagram, como hablo de música, a veces cuando hablo, no sé, de la banda más pesada, ¡ah, qué bacán! Sí, tío, de puta madre. Pero de Sí. pronto hablo de Dua Lipa, Billy, lo que sea. Uy, no, tú no sabes, no, no, chao. Y se ponen en un plan medio Sí, extraño. sí, sí. Bueno, son esas cosas de la música de estos tiempos, pero si hablamos de estos tiempos, creo que llegó el momento de ponernos nostálgicos, porque esta semana se han cumplido aniversarios importantísimos, ¿no? Sí. Creo que tal vez el más importante y por el que nos gustaría comenzar a hablar es el aniversario del último concierto de Gustavo Cerati en el Perú, cuando se presentó en el estadio San San Marcos Marcos. hace 11 años y en esa época no sabríamos que sería una de sus últimas fechas. Después de ese concierto dio, me parece, dos o tres conciertos en Venezuela Y ahí y quedó. pasó lo que ya Sí. todos sabemos que pasó, pues, ¿no? Roxy tiene la data del concierto Ok. de Gustavo Cerati en Lima, así que compártela con todos. Ok, para dar la data general, ok, fue el Ujú. 24 de abril del 2010. Oh my God. Gustavo Cerati en Tribuna Norte del estado de San Marcos. El disco fue de Fuerza Natural y tocó 25 canciones. No tocó ni una de Soda Stereo. Y fueron 7.000 asistentes. Claro, a ver, Ah, sobre lo que mencionas de no tocó ninguna de Soda. De hecho, Gustavo llegó aquella vez por la gira del Fuerza Natural, mm, que es un disco distinto a los trabajos previos que él nos había dado. De Ujú. hecho, incluso desde, no sé, desde El Amor Amarillo, Bocanada, el Ahí Vamos, etcétera, no había ofrecido una propuesta que sea tan abierta, por así decirlo. El Fuerza Natural es un álbum que combina mucho matices pop, rock con el folk.
Es Sí, incluso, tiene un lado más acústico. Y creo que en vivo, en la puesta en escena, él también quiso hacer un esfuerzo por, por darle mayor peso a esa nueva propuesta suya, ¿no? Gustavo siempre ha sido un artista que ha buscado o que buscaba reinventarse a nivel de sonido. Yo Claro. no fui a ese concierto, me arrepiento un montón. tampoco. La verdad que venía tanto que recuerdo que pensé, a la próxima voy. Sí, Pucha. Claro, y bueno, claro, no hubo claro, claro. próxima. Sí, sí, sí. Y además en una disposición del estadio que a mí me gustaba mucho, que era la tribuna con una parte del campo ahí con el escenario más o menos a la altura del arco y era como un anfiteatro, una forma bien, bien bonita que teníamos de hacer conciertos. Y claro, como decía Roxy, no tocó canciones de Soda Stereo, pero porque Soda Stereo unos años atrás nomás ya había hecho la gira más importante que puede haber tenido un artista latinoamericano con Me Verás Volver, ¿no? Que en realidad es el concierto que, al menos en el Perú, en la historia reciente, o que nosotros sepamos, ha sido el concierto con más pagantes que jamás nadie ha tenido, porque fueron casi más Hermoso. de 100.000 personas que pagaron para ver y llenar 2 veces el Estadio Nacional, ¿no? Entonces, si bien hemos tenido conciertos tal vez más masivos, como alguien podrá recordar los conciertos del Tri en el Silencio, donde fue un montón de gente, pero era gratis, ¿no? Entonces, gente que vaya a pagar por un concierto, Soda Claro. Stereo ahí está, bueno, en un pedestal que a ver quién vuelve a llenar 2 estadios nacionales y Nadie, bueno, pues, creo. ¿no? Y claro, Sí. como decía Daniel, uno sentía que Gustavo Cerati era un artista y lo podíamos ver, ¿no? Porque ya había venido 2003, ¿no? Con la gira Siempre Soy, cuando tocó en el Jockey Plaza. Luego en 2006 tocó en el Gran Estelar de la Feria del Hogar con la gira Ahí Vamos y volvía, Vale. ¿no? Después de unos años veíamos a Soda Stereo. Después de Sí, un par de años volvía en el 2010 con la gira Fuerza Natural, ¿no? Y había esa relación que uno decía, oye, ya, Soda Stereo y Gustavo Cerati, Cerati ¿no? es Ven acá, casero. es Sí, era caserito, Ajá. ¿no? caserito. Puta madre. Sí, Sí, bueno, bueno. bueno, son esas cosas que finalmente es bonito recordar, ¿no? Y la música sigue ahí. Y bueno, si hablamos de conciertos históricos, tenemos que recordar que una semana como la que hemos tenido, también teníamos a Paul McCartney, el Beatle, tocando en Lima por segunda vez. Eso ya era descomunal, ¿no? Pensar, no solamente vino Paul McCartney a un concierto, teníamos a un Beatle tocando en el Perú, sino que volvió al rato nomás, a los 3 años, volvió para tocar en el Estadio Nacional. Si bien no fue tanta gente como aquella primera vez, cuando tocó en el Monumental fueron más de 40.000 personas, esta segunda vez fueron apenas unas 20-25.000 personas, pero igual era interesante tener nuevamente a Paul McCartney acá en Lima, ¿no? Ahora que estamos poniéndonos nostálgicos, nos ponemos a pensar, Sí, era, bueno. era normal, ¿no? Parte de Des- la... desco- Descomunal también los precios de las entradas, ¿no? O sea, fue un concierto súper caro. Tampoco fui, de hecho no hacía pagar en ese entonces. Sí, tocó en el Estadio Nacional, pero yo había encontrado otra cantidad de asistentes, ¿ah? Bueno, habría que, ¿Cuánto, cuánto? chequear bien. Yo encontré que fueron 40.000 No, personas. al primero. Eso fue al ¿Sí? Monumental. Al segundo en el Ah, está Estadio bien. Nacional fueron 20 y pico, ¿no? Porque incluso la Que gente que fue, igual, o sea, re- para un artista como Paul, claro, 20. Para los era precios sí. raro también, ¿eh? porque la gente que, por ejemplo, estaba en el estadio, veías las tribunas y de repente veías unas cuantas butacas, especialmente en la parte más arriba, vacías, ¿no? Y eso ya era como que, después de haberlo visto en el Estadio Monumental, donde no entraba un alfiler más, volvía Paul McCartney y de repente veías unas cuantas butacas vacías dentro del Estadio Nacional y bueno, era como que parte de la situación, ¿no? Porque obviamente la novedad de ver a un Beatle hace que todo el mundo quiera ir a este evento y Claro. Claro. después de unos cuantos años vuelve y como dice Daniel, las entradas estaban caritas, porque la más cara, mira, ¿cómo uno no se acuerda de estas épocas? La más cara, la Super VIP, estaba precio full, sin descuento, 1.450 soles. Wow. 1.450 soles para ver a Paul McCartney. Y la más barata, en la tribuna norte, estaba 120 soles, sin descuento. Y si lo comparamos con la primera vez, ¿no? Acá podemos compararlo con la primera vez que vino Paul McCartney, la más barata a precio
Bueno, con descuento estaba 237, Con ¿no? descuento. 237 la más barata, y la más cara con descuento 1800, ¿no? Wow. Entonces, incluso a pesar de que las entradas fueron ligeramente más baratas en esta segunda vez, casi la mitad de gente se animó a ver a Paul Uf. McCartney Claro. acá en el Estadio Nacional. Pero a ver, Roxy tiene una historia súper interesante que a Ah, mí me gustó sobre cómo asistió al concierto. ¿cómo hizo para no pagar 1000 y pico soles? Así es, porque claro, yo qué voy a pagar con eso además en esos años, que yo era más chibola todavía. Bueno, a ver, les cuento rapidito, fue que una amiga mía me dijo, oye, mira, vamos a chambear. O sea, primero me dijo, ¿quieres ir al concierto de Paul McCartney gratis? Y yo, obvio, me dijo, ya, pero no es tan fácil, pues vas a tener que trabajar. Y yo, ok, ¿qué cosas hay que hacer? Entonces teníamos que simplemente acomodar a la gente que se sienta a sus asientos. Y yo realmente pensé que iba a ser mucho más agotador, pero fue más rápido de lo que se imaginan, realmente fue súper rápido. Y Ujú. empezó el concierto y yo estuve en primera fila todo el concierto sin haber pagado un sol. Y yo pensé que iba a pasar alguien por ahí a decirme, oye, mamita, no sé, vete a otro lado, ¿qué haces acá? Pero menos mal que nadie me dijo nada cuando yo estaba con mi amiga adelante y pude ver el concierto realmente súper, súper lindo, increíble, súper profesional. Fue una anécdota de verdad que nadie me lo podía creer. Fue como, ¿en serio te ha sido así el concierto? Y yo, sí, pero bueno. Y sí es verdad, habían butacas adelante que estaban vacías. También vi, como les conté, a Pedrito Suárez, que estaba en la primera fila, también viendo a Paul McCartney. La gente estaba muy emocionada. Yo vi gente que estaba, porque estaba cerquita de las personas también que estaban ahí llorando. De verdad que fue un concierto muy, muy emotivo, muy bonito. Y Paul McCartney, bueno, pues ya saben que es un Crack, capo. claro. Claro. Cantó espectacular del principio a fin. Bueno, saben que yo me fijo en la voz bastante. Y para mí fue como una clase maestra, realmente, porque es un super performer, un super cantante, o sea, las canciones, bueno, obviamente, que tiene y todo, el show, de verdad que sí, salí muy inspirada. Y bueno, ¿quién no quisiera ser Paul McCartney, no? Para cobrar así casi 2000 soles de entrada. Pues, Claro, claro, no, y además que justamente lo que sorprende de un artista de la talla de Paul McCartney es cómo estructura sus giras, ¿no? Porque nosotros sabemos cómo las giras suelen ser cosas muy agotadoras para muchos artistas, ¿no? Creo que uno Pasan años a fantasea con, veces. con el sueño de dedicarse a la música, pero muchos de esos artistas se pasan 6 meses o más así viajando de ciudad en ciudad, tocando a veces prácticamente todas las noches, ¿no? Pero aquella sí. vez en el concierto, ay, espera, eso fue en el tour Out There Tour, ¿no? Que venía justamente a presentar su disco New, venía con un nuevo disco. En Mm. la gira, uno puede ver que si ve cómo se armaba la gira. Ah, no, no, iba a decir, me confundí, iba a decir una pavada de la primera gira que pasó por Lima. Sí se veía que en realidad no es como normalmente se arman las fechas de que todo un bloque Sudamérica, todo un bloque Norteamérica, todo un bloque Europa. En No, realidad se ve como Paul va McCartney viene a saltando. Sudamérica y de repente se va a Nueva York y de repente se va a Europa y de ahí vuelve a Latinoamérica. Entonces es una gira mucho más relajada, mucho más en función del artista y no tan a que el artista se acomode al presupuesto y al tour, ¿no? Pero bueno, ahí te das cuenta la Mira, categoría. ahí El que puede, menciona puede. Ale es mi amiga, Fiocha. Bueno, ella menciona que el mejor concierto que tuvo el Perú fue aquella segunda vez y que incluso en la prueba de sonido Silly provocó Love Songs. un Silly Love Songs, ¿no? Así que, Buenas. bueno, igual un show al que me gustaría haber ido, puta madre. Bueno, Sí, sí. no se Y qué, pudo, pero uno al que sí fue y que es otro que vamos a recordar es el de mi banda favorita, Placebo. También se Nola. cumplen 11 años de la primera vez del concierto de Placebo en Perú, que fue en la explanada del Estadio Ujú. Monumental, Monumental. La Explanada Sur. ¿sí? A ver, era la primera vez que llegaba a Placebo, no trajeron a Steve Hewitt, que era, digamos, el batero más recordado, vinieron con un nuevo Steve Forrest, este pata lleno de tatuajes, y que Sí. creo que, Mm. que refrescó el sonido de Placebo. Llegaban, creo que con el Battle for the Sun, el disco que habían grabado con ese nuevo batero. Eh, pero, a ver, en sí, del show, yo esperaba más de Placebo.
o sea, no porque sea mi banda favorita los voy a felicitar y poner en un altar y todo, pero tocaron súper, yo los percibí entre apurados, como que ya querían irse, estaban como cansados y súper Mm. fríos, o sea, la interacción con el público casi nula, ¿no? Bueno, de hecho, Roxy también tiene algunos datos del show. Ok, sí, fue el 20 de abril del 2010. Abrió la banda local Pony Asteroid y Mm. fue, como dicen, en la explanada sur, ¿no? Del Estadio Monumental. Ajá. Y tocaron un setlist de 20 canciones. Yo no Buenas, fui, sí. muy Bueno, joven era. Tú yo sí hiciste la fui. crónica, ¿no, Gerardo? Sí, 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 hice la crónica y es, muchas veces no recordamos, pero había una época en que se hacían varios conciertos en esta explanada sur del Estadio Monumental, porque muchos recordamos la explanada del Estadio Monumental donde, bueno, tocó Depeche Mode, Roger No Waters, fui ¿no? a Royal Waters. Aventura, Marc Anthony, era una explanada donde podían entrar 20.000, 30.000 personas, pero el Estadio Monumental tenía esta otra explanada, porque la verdad es que era Creo que era una como el playa de estacionamiento. estacionamiento, era una playa de estacionamiento, ¿no? Y era bastante pequeña, de hecho, ahí se dieron varios conciertos donde el público no llegó ni a las 1.000 o 2.000 personas, como por ejemplo Creo, Motorhead. corrígeme, creo que ahí también tocó James y 311, ¿o no? James, no, James fue en la explanada, aunque ya me Ah, has ok. hecho dudar, pero por ejemplo sí recuerdo que en la explanada sur fue Motorhead con un público bastante reducido, el Wow. primero de Franz Ferdinand con un público bastante reducido y claro, el primero de Placebo con un público también bastante reducido, ¿no? Era unas épocas en que teníamos estos Sí, conciertos donde realmente evidenciaba un problema central de los conciertos en Lima o en el Perú, y es que nos faltaban locales, ¿no? Y locales, tenías ajá. la explanada del Estadio Monumental, que era un pampón así con el piso así lleno de arena, y esta explanada sur, que era una playa de estacionamiento, ¿no? Y ahí tenemos comentarios como, no sé si recuerdan cuando Bryan Adams estaba tocando ahí en el Ah, sí, en el Jockey. En el Me lo Jockey, pero ¿cómo se perdí llama? Plaza Ajá. Arena. Plaza también. Arena, ¿no? Sí, Plaza Arena, creo. Y dijo algo así como, esta es la primera vez que toco en una playa de estacionamiento porque veía como la Porque gente veía, sí. Totus del metro ahí llevando su carrito y claro, pues era un... Ese Qué Brian roche. Adams, Sí, qué esas cosas falta. pasan en Perulandia muchas veces, pero Sí. bueno, igual ha habido varios conciertos que esta semana cumplieron aniversario, ¿no? Sí. Otro de los fuertes y que fue sold out fue el de Ed Sheeran, ¿no? La primera vez que vino en el 2015, Mm, el guitarrista de My Chemical Romance, Frank, Frank Hierro. eh, ajá, Frank Hierro. ¿qué más? The El de, B-52s, ¿no? claro, con los New York Ah, Inacabables, Dolls, ¿no? B52. Sí, con los sí. New York Dolls. Entonces siempre hay fechas que se recuerdan y son significativas para muchas personas. Sí, Sí, es aquí verdad. justo quería leer un comentario porque, bueno, no es de conciertos, pero acá Eric nos cuenta que se cumplieron 18 años del álbum, noveno álbum de Madonna, el 21 de American abril, Life. American Life, sí. Y también nos puso el 25 de abril de 2006, cumplió los 15 años el octavo álbum de la banda de Goo Goo Dolls llamado Let Love In. Google Mira, Buena, Dolls, buena. pues vinieron Además con Bon vinieron. Jovi. Sí, sí, claro. hoy yo me perdí tantos conciertos, me quiero morir. No puede Sí. ser. Y así, bueno, esas son las noticias que tenemos por ahí, así pastillas chiquitas. Hace pocos días recién Mick Jagger lanzó una canción junto a Dave Grohl y Sis Lizzy, que de hecho no está aún en Spotify, pero lo pueden encontrar en YouTube. ¿Qué? Sí, o Y sea, ahora sí me entero. ni la pandemia detiene a Mick Jagger, es un artista que continúa, ¿no? Y bueno, Dave Grohl, que de hecho a Él fin de también. mes ya estrena el documental el What Drives Us, junto a Foo Fighters, acaban de lanzar disco. Uf. Eh, por ahí Greta Van Fleet, que es una banda que sé que a muchos de los que están conectados de pronto les gusta, y no entiendo por qué, pero el lanzamiento de su disco, que fue hace 6 días más o menos, también ha pasado súper desapercibido. Pensé que los iban a mover más, ¿no? Esta banda escocesa, Churches, también ha lanzado un nuevo single el lunes, el He Said, She Said. Entonces, la industria de la música sigue en constante movimiento. Esta semana se dio el concierto de Tame Impala en vivo, Linear Speaker. Lo compartí en mi cuenta de Instagram, así que los que estuvieron conectados de principio a fin y sin interrupciones disfrutaron de todo el Linear Speaker.
tocado. Bueno, obviamente era grabado, ¿no? No era en vivo, pero era la primera vez sí que se ponía online. Así que súper bueno, tocando canciones como Alter Ego y otras más, o sea, súper emblemáticas y ya, así que eso no sé, por ahí se me pasa de hecho alguna información. Yo tengo uno más que mencionar y es que Love of Lesbian, la banda que muchos recordarán porque hicieron el primer concierto masivo y presencial de En hace unos España. pocos en España, que fueron 5.000 Ajá. personas. Bueno, Love of Lesbian esa semana también lanzó su nuevo álbum y los hemos entrevistado, así que ya mañana ¿En vamos a estar publicando la serio? entrevista que hemos tenido con Love of Lesbian, una banda que tiene una relación muy particular acá con el Perú, por ejemplo. Ellos nos comentaron de que no tienen un club de fans en España, pero en Perú sí, y que cuando Sí, vinieron por claro. primera vez los recibieron en el aeropuerto, ellos se sorprendieron de que tengan un Sí, club de fans que los recibía, así que yo ya, tengo un amigo, justo peruano también, Daniel, que se ha ido hasta México a verlos, o sea, súper Wow. hincha, ¿no? Y acá Lobos Lesbian ha tocado en locales incluso Barranco. pequeños, creo que tocó en Nébula también. No, No, no. solamente tenido No, en Nebula. un solo Ah, ok. concierto en Barranco, presentando el disco Poeta Halley, creo Bueno, que era. ¿En qué una local, ah? banda súper interesante. Ay, se ve en el CCB, el Centro de Convenciones Centro Barranco. Cultural. Ah, comerciales, Sí, comerciales. sí, sí. Barranco. Bueno, entonces esas han sido las noticias. Ya mañana van a enterarse de qué nos dijeron los lesbian en esa entrevista. Y nomás ya queda despedirnos y agradecerle a toda la gente que está interesada en seguir escuchando sobre noticias de música, arte y cultura acá en el Perú. Así es. Así que nada, yo me despido. Gracias, Gerardo. Gracias, Daniel. Gracias a todos los que se han conectado, han dejado sus comentarios, han estado interactuando muy chévere hoy. Y nada, ya no voy a desaparecerme. Ya el siguiente domingo también estoy aquí. Buenazo. Perfecto, listo, cuídense. Chao, gente, nos vemos. Chao. Gracias.